Entonces, pues tenemos el privilegio de escuchar el día de hoy a Rafaela Luni, quien ha colaborado directamente con Jacobo Grinberg, Silverbaum, haciendo estudios, investigaciones, también aprendiendo directamente con algunos chamanes que pues enseñan el conocimiento así muy directo de cómo trabajar con ciertos, con las fuerzas de la naturaleza. Y bueno, Rafael es psicólogo, es investigador de la conciencia y se ha dedicado gran parte de su vida pues a hacer investigaciones, pero también a compartir de forma práctica todo lo que se va descubriendo por aquí. Y no nada más a dejarlo en papel, en la academia, sino también a compartir esto en forma de prácticas para que las personas como nosotros lo podamos aprender y poner en práctica. Y bueno, también dentro de esta charla queremos extenderles la invitación a un evento en el que vamos a tener la oportunidad de aprender paso a paso algunas de las técnicas que comparte Jacobo Grinberg. Pero bueno, pues sin más preámbulo, quiero pasarle ahora sí la palabra a Rafaela Luni, con muchísima gratitud por compartirnos este espacio, tu conocimiento, tu aprendizaje. Y bueno, pues te escuchamos, Rafa, y muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy, a ti y a todos los presentes. Gracias, Mariana. Pues también para mí pues me da mucho gusto estar compartiendo esto con ustedes, porque pues ya se dio el momento, ¿no? Tuvimos que esperar a que los ciclos cósmicos y demás se dieran para que esto que estaba dispuesto para que Jacobo estuviera trabajando muchísimo, pues ustedes ya han notado la gran producción que tiene, ¿no? 50 y tantos libros y demás, y se quedó en medio la parte de los seminarios, la parte de los talleres, la parte de la consulta personal. O sea, ¿cómo se imaginan ustedes a Jacobo como terapeuta? Estaría interesante eh, y, y sabe, ¿no? O sea, no solamente es interesante pensarlo como una cuestión de generación, nada más de ideas, de la imaginación, sino Jacobo, recuerden que era psicólogo y que finalmente sí tuvo, no de manera profesional tal cual, un consultorio, pero hizo consultas personales, ¿no? En nuestras anécdotas, una de las cosas que más estuvo interesante entre nosotros, pues es que en algún momento, por ejemplo, a mi mamá le dio su sesión, ¿no? Le dio una sesión terapéutica ahí. Y pues cómo lo imaginan, ¿no? Dándote estar sentadito, escuchando, escuchando lo que le propusieras y sugerirte cosas, ¿no? Algunas de las personas que ya estaban con nosotros en el instituto, porque deben saber que hubo un instituto, además del Instituto Nacional para Estudios de la Conciencia, que estaba en la Ciudad de México y que teníamos en ASFAT, ¿sí? Eh, que esto estaba en la carretera Xochimilco-Huastepec, ¿sí? Eh, Hubo un instituto en Puebla, hubo el Instituto Nacional de Estudio de la Conciencia en Puebla, y que ustedes en algún momento verán en alguna de las publicaciones, especialmente en el de la meditación autoalusiva, que fue realizado aquí en Puebla, ¿no? Y tuve pues el honor también, la confianza de Jacobo de ponerme como director de instituto regional, le llamamos en algún momento, de, del estudio de la conciencia aquí en Puebla, y cuya intención fundamental era que
se practicaran las cosas que él de pronto proponía, ¿no? Porque, pues es otra vez, si regresamos a la idea de Jacobo como psicólogo, no solamente como psicofisiólogo, pues entonces hay una gran cantidad de cosas y que yo les exhorto a que vean los textos, se relacionen con ellos desde ese lugar, desde el lugar a donde estás conversando con él de uno a uno y te está dando, te está provocando, ¿sí? Que pienses de una manera distinta. Y creo que uno de los legados más poderosos que Jacobo tiene hasta nuestros días es que pensemos desde otro lugar, que pensemos, que rompamos nuestras estructuras para acceder a otro tipo de realidad, a otro tipo de realidades, digamos, ¿sí? Y, y Jacobo, en ese sentido, ¿qué va a compartir en sus libros? Pues hay una característica fundamental en él, que es un buscador. O sea, de pronto, pues ahora no cabe duda que lo que encontró no lo compartió y está allí, ¿verdad? Pero la esencia misma, si es un modelo inspirador, pues sería el modelo inspirador de búsqueda. Busca camino, rompe tus estructuras, ve cuáles son las cosas que te están limitando, ¿sí? La realidad que estás co-creando y trasciéndela. Y trasciéndela a través de diferentes formas, ¿no? Entonces, mientras les estoy platicando esto, estoy recordando un momento de estos en los que alguno de mis colaboradores, por ejemplo, le platicó que tenía un problema en cierta región del cuerpo y no sé qué, y de pronto así en el espacio que teníamos, se le ocurrió hacer un círculo de fuego y meterlo ahí, ¿no? Con alcohol. Métete ahí para darle limpieza, ¿no? Limpieza áurica y demás. Entonces, eh, esta es una dimensión, creo que me parece muy, muy conveniente que la tomen. Primero, de una persona que busca y que las cosas que fue encontrando en el camino, como una técnica que además fue instruida, eh, se fueron dando para que cada uno de nosotros empezara a tener una relación más personal. Y entonces, los libros, aparte de, tienen una estructura que cada uno de ustedes fácilmente puede empezar a notar, y si tienen dos o tres libros, van a notar que se repiten cosas, que tienen, porque obedecía también a una dimensión muy humana que estaba ahí en ese momento también en juego, el CONACYT, las conferencias, los congresos, ¿sí? Todo esto era este, parte de lo que estaba en el contexto. Y pues a mí me tocó de chavo pues estar con él de una manera bien distinta a la gente directamente en el laboratorio, ¿sí? Entonces, y sí, era exactamente muy, muy imaginativo. O sea, hacía este, relaciones sumamente interesantes. Creo que esa es la otra parte, aparte de ser un buscador, era creativo totalmente. Y imagínense ustedes haciendo lo mismo. O sea, ¿qué es hacer lo mismo? Que reciben un conocimiento y lo puedan inmediatamente relacionar con el área de su búsqueda. Recuerden que él estaba muy comprometido en tener una explicación como científico a cómo surge la experiencia humana, cómo surge la experiencia del color, cómo surge la experiencia del sonido, etcétera. Entonces, y él tenía ciertas ideas que fue generando, evidentemente a través de todo su proceso de historia personal, eh, y yo creo que conocen esto,
el producto final se llama la teoría sintérgica, pero la teoría sintérgica también tiene varios momentos. Y cuando escucho, bueno, pues interpretaciones de ella, eh, a veces se quedan con la teoría sintérgica del principio, una cuestión de dualidad, una cuestión donde hay interacción entre este y el otro, así, y no la parte final de unidad y de un proceso de integración. Pero bueno, todo este contexto es en el contexto de él como guiándonos en un taller o guiándonos en la terapia personal, qué haría, ¿no? Y hay una práctica judía que es sumamente interesante, que en diferentes momentos la hicimos para entender eh, cuál era la propuesta de la Kabbalah, por ejemplo. ¿Cómo podría ese conocimiento de la mística judía llevarse para explorar los temas de la psicofisiología que él quería explorar? Y entonces lo que hacíamos es una cosa tan sencilla como tomar los textos, leerlos allí y ver, porque siempre había un invitado en este tipo de reuniones que se consideraba como tal, como un cabalista, ¿no? Pues fíjense que es sincrónico lo que está ocurriendo ahora, porque él en alguno de los libros, ¿sí?, dice que en este momento, pues lo que urge ya es tener una manera de relacionarnos diferentes con la vida, ¿sí? Y él dice el desequilibrio. Veamos esta sección. La realidad es holográfica y lo que sucede a nivel planetario es un reflejo y es reflejado a nivel individual. Vivimos como planeta en un desequilibrio provocado por un exceso de la fuerza de separación. Esta se manifiesta en múltiples formas, siendo la más grave la guerra. Hemos llevado hasta un extremo absurdo el proceso de individualismo, transponiendo el límite de su función natural, llegando al egoísmo sin amor. Nos hemos apartado de la fuerza directriz del universo y las consecuencias de este desequilibrio son la muerte y la destrucción que están azotando actualmente al planeta Tierra. Es necesario volver al equilibrio y aplicar un contrapeso a esta polarización planetaria. ¿Eh? Totalmente actual, ¿no? Totalmente. Y entonces esto, si lo leemos, tenemos chance para empezar a explorar con sus palabras, no con mi interpretación, no con nada, sino entrar al texto directamente así. Y esto se hacía de manera recurrente con muchos textos. Algunos de esos, hace poco estábamos recordando, que fue a dar una charla a un colegio, y estábamos recordando eh, el momento en el que mi esposa fue para que le autografiara uno de los libros, llevó el de los nuevos principios de psicología fisiológica y otro ahí del aprendizaje, creo, o una cosa así. Y entonces Jacobo lo miró y dice, eso no. Su propia obra dijo, no leas, estás leyendo eso, no, eso ya no lo leas, lee esto, ¿no? Y entonces se relacionó, bueno, nos puso ahí lo que estábamos ya trabajando, que era el espacio y la conciencia, que es un texto que para los que
están en el área de la psicología y la psiquiatría, es muy recomendable, ¿sí? El espacio y la conciencia. Y hay 3 libros digamos, de esa colección, ¿sí? El cerebro consciente y el espacio y la conciencia y nuevos principios de psicología fisiológica. Fue el primer y ese mismo decía que ese ya no. Pero tienen cada uno de estos que son la parte técnica, tiene mucha información que la podemos empezar a sentir eh, como personal, como un contacto, un diálogo personal, ¿sí? Y entonces, cuál es el otro concepto sumamente importante en términos de ir al equilibrio, al eje que nos lleve a experimentar los mundos suprasensibles, ¿sí? O las otras realidades, o mover nuestro punto de encaje de acuerdo con el lenguaje del Nahual. Este, pues el otro concepto fundamental que estuvo permeando su pensamiento, su percepción, era el de la integración. Y, y por eso es que como psicólogo, nosotros en la conducta tenemos una súper ventaja, porque la conducta es un todo integrador de lo que está pasando en los otros sistemas. Uno ve la conducta de alguien que está tambaleante y esto, y entonces puedes empezar a decir que a lo mejor su sistema vestibular no está correcto, que su sistema nervioso no está. O sea, hay una gran cantidad que se manifiestan ahí y ese fue un eje muy poderoso. ¿Y por qué lo menciono? Porque ustedes eh, seguramente en la lectura que hacen de Jacobo va a aparecer el término del observador. Y el observador justamente es una cualidad de integración de diferentes contenidos que están por todos lados. Cuando los puedes observar en un todo coherente, unificado, entonces cobra sentido esa observación y tiene el chance de integrarse a una realidad mayor. Por eso es que eh, él pensó y fue integrando técnicas en algo que le llaman la meditación autoalusiva. Ustedes, si empiezan a leerlo de una manera más crítica, el texto, verán que es la integración de varias técnicas en una sola y en donde se rescata la imagen, se rescata el constructo de el observador, ¿sí? Como un eje de contacto con realidades suprasensibles, con otras bandas de la realidad, ¿sí? El observador puede moverse, ¿no? Entre diferentes capas, dependiendo de cómo las va integrando. Entonces, este es otro concepto sumamente interesante dentro del trabajo terapéutico. En lo que Mariana estaba compartiendo, hablaba también de esta trilogía, ¿no? Que es algo que en el retiro vamos a intentar, ¿verdad? Enseñarles cómo se maneja. La trilogía es exactamente la meditación, la recapitulación y el trabajo corporal, ¿sí? Y esta trilogía la vemos como una manera perfecta de acceder a contenidos que requieren ser trabajados y superados. Integrarlos en realidades de tanto de explicación como de realidades que desde esa otra realidad esas cosas se ven como niñas, se ven sin mucho problema, ¿sí? Entonces, eh, y fíjense y déjenme ubicar que finalmente en lo que estaba trabajando Jacobo también era en esa fuerza unificadora que primero lo vemos a nivel de
el observador, pero luego a nivel de la fuerza que podría unificar las demás fuerzas, que sería el amor, ¿sí? El amor como una fuerza unificadora. Y entonces, ¿cómo hacerle para que todos encontremos este equilibrio y volvamos a esta línea de evolución? ¿Cómo ayudarnos unos a otros? Entonces, vean, les voy a poner aquí, ahí están viendo no, ¿verdad? No. Debo ¿Compartir poner pantalla? pantalla, compartir pantalla, ¿verdad? Ok, sí. Ahora sí, Sí, ahora perfecto. sí, ahora sí. Súper. Entonces, eh, cuando, bueno, déjenme ubicar las dos bases anteriores de esto, ¿sí? Me lo voy a quitar para que no nos, ¿cómo le hago para quitarla de nuevo? Sí, ahí Dejar, dejar de compartir. dejar de compartir, ¿no? Ok, ya está. Déjenme ubicar dos cosas para que tenga sentido el triángulo, ¿sí? Y, y otra vez voy a leer directamente desde, desde el libro de Jacobo. Y el libro que les estoy leyendo se llama El sabor de la iluminación, ¿sí? Y entonces, vean, La ventana de la libertad es el título grande. Y luego dice patrones repetitivos y algoritmos cerebrales. Las cárceles psicológicas son repetitivas. Si nuestra madre fue posesiva, con alta probabilidad nuestra esposa también lo será, y experimentaremos una atracción extraña o repulsión, que viene a ser lo mismo, hacia personas posesivas. La repetición de nuestras preferencias, gustos, vicios y actitudes es señal inequívoca de confinamiento psicológico. El problema con las cárceles psicológicas es que son invisibles. No poseen coloración que las identifique, ni geometría o textura que las resalte. Solo se manifiestan en los actos y patrones repetitivos. Nuestro cerebro funciona integrando grandes cantidades de información en patrones. A estos últimos los denominamos neuroalgoritmos, recordando que cualquier fórmula, estructura o patrón que concentre información se denomina algoritmo, ¿sí? Entonces, eh, como ustedes notarán, por ejemplo, aquí, a él le encantaba como psicólogo, le gustaba mucho el psicoanálisis. O sea, y en ese entonces había una gran controversia y lucha entre cuáles de las escuelas psicológicas, y para los que no son psicólogos, deben saber que en general, en la parte clínica, se han propuesto diferentes escuelas de psicología. O sea, una es el psicoanálisis, otra es el conductismo, ahora llamado también cognitivo-conductual, ¿sí? Y otra el humanismo. Y del humanismo, lo transpersonal, ¿sí? Entonces, Jacobo, en esa lucha, pues prefería un poco la mirada psicodinámica freudiana, ¿sí? Ciertas cosas junguianas también, en lugar de la parte conductual, ¿no? La parte conductista de esto. Y nosotros, de pronto empezábamos, porque él hizo después su maestría también en la Ibero, con humanistas, ¿no? Eh, bueno, y eso da como paso a la parte que después hizo que tuviéramos que generar el Instituto Nacional para Estudio de la Conciencia como un enfoque transpersonal, como un enfoque de la psicología transpersonal aquí en Puebla, ¿no? Y que después se tuvo que llamar Centro de Desarrollo Transpersonal aquí mismo en Puebla, ¿sí? Así es que por eso esta primera, eh, este escrito va mucho en esa dirección. Les leo otro parrafito. La identidad neuroalgorítmica es la peor de las cárceles.
Nos acompaña a todos lados y su poder es tan grande que logra pasar desapercibida por su invisibilidad. De nuevo, solo por la repetición de acciones asociadas es que podemos volvernos conscientes de su presencia. Los filtros, bueno, y luego exactamente ubicamos que hay errores de decodificación que podrían ser sanados, que podrían ser corregidos, y esos errores de decodificación neuroalgorítmica que ya ha generado los patrones en nuestro cerebro requieren pues un reset. Necesitan que algo los mueva y los vuelva a poner en el orden. Y entonces la recapitulación es el otro pilar de esto. Y dice, una de las más poderosas herramientas que los chamanes de México han desarrollado para descargar a los neuroalgoritmos de sus errores de codificación se denomina recapitulación. De acuerdo con esta técnica, a lo largo de nuestra vida hemos establecido relaciones que nos drenaron de energía al establecerse y que lo siguen haciendo aún en ausencia física de la persona o personas involucradas. El mayor drenaje ocurre en las interacciones sexuales, pero también acontece con lugares y aún con objetos. El trabajo del recapitulador es reintegrar, recordar con todos los detalles y emociones del evento, sus memorias y absorber mediante la respiración las cargas energéticas depositadas en el pasado y que sirven como contacto energético a través del cual se realiza el drenaje. Según los chamanes, cuando una persona logra recapitular toda su historia, recupera su energía personal y se libera. ¿Sí? Entonces, esta técnica es también de las ideas que queremos compartir con ustedes, primero así como este contexto teórico y demás, y después, simple y sencillamente practicarla. Y practicar con una gran cantidad de variantes que en el proceso fuimos descubriendo que ayudaban, ¿sí? Y la parte del trabajo corporal, quiero decirles, por ejemplo, en este entonces, yo, yo hasta me metí a la escuela, ¿no?, de Wilhelm Reich para trabajar desde la vegetoterapia, luego lo que se convierte en la bioenergética. Entonces recibimos entrenamiento, bueno, recibí entrenamiento sobre eso, y Jacobo iba mucho con la idea de que esto lo podríamos hacer a través del yoga, que el trabajo necesitábamos este trabajo corporal, ¿sí?, para limpiar nuestros canales y que eso nos favoreciera también en la práctica de la recapitulación, uno de los agregados. Y les leo entonces el último capítulo de este segmento para darle sentido a todo a los diagramas que les voy a presentar. La ventana de la libertad. Pero la verdadera liberación acontece como resultado de un abandono de toda identidad restringida. La recapitulación limpia de errores a los neuroalgoritmos y permite penetrar en una realidad sin filtraciones. La percepción se agudiza y la vitalidad se recupera, pero lo que verdaderamente libera es el establecimiento en el observador y su fortalecimiento. Las personas que ya han practicado con nosotros, y que algunos están aquí, saben que esto como es real, ¿no? Es una descripción perfecta de lo que nos ocurre al estar practicando. El observador o testigo impecable se encuentra fuera de las cadenas neuroalgorítmicas. Pertenece a otra realidad unificada en sí misma y no ligada con ninguna identidad parcial. Esto es así porque cualquier identidad es susceptible de ser observada y por lo tanto quien observa trasciende el contenido de su observación. La existencia del observador es un gran misterio y se puede conjeturar que no pertenece al universo conocido por la instrumentación física. En el último retiro, pues, algunas de las personas
que tuvieron estas experiencias místicas, estas experiencias de total integración y decir, y de pronto ahí estoy, sí, claro, y es verdaderamente un camino que podemos transitar y saber que tarde o temprano logramos esa trascendencia y tener esa experiencia. Una trilogía terapéutica. Las memorias que filtran la percepción no solamente se hallan en el tejido cerebral, todo el cuerpo las almacena en sus tejidos grasos, proteínas y articulaciones, verdaderos núcleos que bloquean la circulación energética corporal. Se encuentran almacenados en diferentes zonas de nuestro cuerpo. Descargar esos núcleos requiere de un trabajo corporal mediante el cual las zonas de bloqueo sean disueltas y se recupere la fluidez. Por lo tanto, el primer miembro de una trilogía terapéutica dirigida hacia la liberación es el propio trabajo corporal. El segundo paso es la recapitulación o cualquier técnica que permita la limpieza neuroalgorítmica. Por último, la observación desapegada o impecable es el ingrediente que abre las ventanas de la libertad. ¿Qué tal? Wow, ¿no? Qué claridad, ¿no? Entonces, ahora déjenme compartirles en esta última exactamente qué es lo que hacemos para el trabajo corporal, ¿no? Los que hemos estado ahí. Bueno, pues les comparto algo que también en algún momento hicimos, que fue, aunque tuvimos maestros diferentes, ¿sí? Coincidíamos en algunas prácticas de Qigong, ¿sí? Y esta es la manera suave de empezar nuestro trabajo corporal. Y entonces yo les comparto, por ejemplo, a las personas que estamos en los retiros, pues les comparto como la plataforma sobre la cual podemos explorar el Qigong con algo que se llama Lian Kong, que son los 18 ejercicios terapéuticos y que normalmente se utilizan para cuando tenemos lesiones corporales, ¿no? En el arte marcial, en el Kung Fu, en el Wushu, ¿sí? Estos ejercicios se dan precisamente para empezar a reparar esto. Pero en el contexto en el que estoy hablando, como trabajan con las 8 corrientes extrañas, nos liberan y nos facilitan el trabajo de recapitulación. ¿Eh? Pues ahora voy a compartirles el tercer elemento de esto que sería la meditación. Y esto es la forma global en donde, o sea, este esquema, por supuesto, no es el esquema, ¿no? Sino es uno de tantos que podemos hacer, pero que nos facilitaba comprender y les va a facilitar a ustedes comprender la propuesta de la meditación autoalusiva. Entonces, cuando nosotros ubicamos aquí la meditación, pues vemos que hay modalidades, muchas, pero en general las podemos agrupar en términos de estar en movimiento o quietos, ¿sí? Puede ser visto como un estado del ser humano que es natural, meditar es natural, ¿sí? Dependiendo de ahorita qué es lo que vamos a definir como meditación, o es algo que aprendemos para acceder a estas otras realidades, ¿no? Bien, y entonces en ese sentido, ustedes van a ver que como técnica, las técnicas pueden ser expansivas o concentrativas, ¿sí? Cuando él regresó, ustedes seguramente conocen el libro En búsqueda del ser, que es cuando él regresa de la India, y pues por lo menos yo estaba muy inquieto de, ¿y qué fue lo que aprendiste? ¿Qué es lo que todavía no se escribía el libro, por supuesto, ¿no? Pero era, ¿y qué tal? A ver, cuéntanos. Entonces, él, con su sonrisa maravillosa, ¿no? Y su paciencia y demás, decía, ay, Rafael, o sea, estar ahí es que hay cientos, miles, o sea, y decía, hay la meditación del pelo, del dedo. O sea, ahí puedes encontrar en la India lo que se te ocurra, ¿no? De técnicas. Y bueno, entonces, así podemos ver que hay de veras cientos, miles quizás de técnicas de este tipo. Pero
En la parte que nos interesa de es la meditación autoalusiva, podemos ubicar estas dos grandes este, como áreas, con las que son expansivas, que salen eh, con la atención hacia afuera y van integrando cosas hacia afuera, y las otras que van fijándose en cosas muy, muy concretas de la experiencia humana, ¿no? Entonces, como proceso cognitivo, la meditación, ¿qué es? Y esto es algo que ayuda mucho a que ubiquen la definición en general, ¿no? Entonces, la atención focalizada en algún contenido de la experiencia, en el exterior, en el interior, en la periferia, etcétera. Pero entonces el componente es atención focalizada, ¿sí? Y ahí es donde de pronto empezamos a notar cómo, porque seguramente también han escuchado cuando él está en las pláticas, cuando lo pueden ver como si fuera el conferencista, ¿no? Que le gustaba también eso. En la última etapa le gustaba más, pero lo que él quería era compartir mucho esto desde otro lugar, ¿no? Y entonces él va a plantear, pues mira, si observas esto, y si observas lo otro, y si observas tal, ¿no? Entonces daba el resultado final de la experiencia de la meditación autoalusiva. Ok, ¿y cómo le hacemos para observar todo esto? Y entonces de pronto es, pues, ten atención. Y todos hemos pasado por el proceso de que no podemos fortalecer, no podemos mantener nuestra atención por periodos prolongados. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Entrena tu atención. Entrena tu atención para que puedas observar contenidos y no estés divagando, no tengas monkey mind, ¿no? Y entonces, bueno, por eso es que hay que entrenar la atención y tenemos ejercicios específicos que hay que pasarlos y que cada uno se le da y es, ahí te va el ejercicio, velo, checa y cuando pases de este ejercicio, cuando puedas sostener por 15 minutos por lo menos tu atención así, pues pasa este. Y ya pudiste este, pues pasa este. En los retiros de un fin de semana, tratamos de que tengan todas las experiencias sin que sea el requisito. Con Jacobo, por supuesto que en algún momento eso era así. Es decir, a ver, oye, pero es que, a ver, no, paso uno, haz esto primero. Y luego ya, lo que sigue, porque pues evidentemente de chavos queremos comernos y queremos más rápidamente. Y, y bueno, pues esto lleva un proceso, ¿no? Entonces, también la meditación puede verse como moduladora de procesos de autorregulación fisiológica. Y esto en algún momento en el laboratorio lo llevó a estar teniendo prácticas de retroalimentación biológica. Cómo estar haciendo eh, técnicas, por ejemplo, de respiración que nos permitían estar en entornos muy fríos, ¿no? Y bueno, así para regular también el pulso cardíaco, etcétera. La parte que más le gustó a él y de pronto por las implicaciones que tenía era el tratar de entrenar directamente el aumento de la coherencia cerebral. ¿Cómo hacerle para aumentar la coherencia cerebral inmediatamente? Y que eso después se volvió también la correlación interhemisférica, ¿no? Entonces, la meditación podríamos verla también como eso. Entonces, en la parte concentrativa, también podemos ubicar, recuerden que él viene de esta tradición maravillosa judía, ¿sí? Y que hay todo un trabajo que podemos hacer con las letras hebreas. Algunas de las investigaciones iban en esa dirección porque eh, eh, las letras hebreas no son las letras como nosotros entendemos en el
en el español así, sino son inteligencias en sí mismas, porque tienen formas específicas que comparten algo así. Entonces, ciertas investigaciones iban dirigidas, por ejemplo, la investigación de significado con la I, con el uno, ¿no? En forma, la morfología tiene, pues uno puede confundirse una I con un uno, ¿cierto? Pero cuando decimos esta sí, en el cerebro pasan ciertas cosas y cuando dices que es uno, pasan otras, se encienden otras cuestiones. Entonces, con las letras hebreas, en el laboratorio ya en la UDLAN, y con otro investigador, con otro amigo, que ya no está con nosotros físicamente, Oscar, empezamos a ver si podemos intentarlo con mandalas, ¿no? Con cosas todavía un poco más abstractas en ese sentido. Evidentemente las letras hebreas, que no son letras, ¿verdad? Son símbolos poderosísimos que para los que no tienen contacto con este lenguaje, pues es un símbolo ahí como raro, que se parece a algunas letras en español, ¿no? O en inglés. Pues. Pero bueno, ese es un contenido que para algunas personas que de pronto han tenido el entrenamiento previo, luego hay retiros en donde utilizamos las letras hebreas para seguir observando contenidos todavía suprasensibles. Bien, luego, entonces, pero ¿para qué quiero focalizar la atención? Y entonces, ¿cuál es el para qué hacer este tipo de técnicas? Y entonces, como vemos, pues para romper paradigmas, para romper maneras en las que yo decodifico la realidad. ¿Para qué quiero hacer esto? Bueno, pues para tener más autoconocimiento, más este, datos de mí mismo, ¿sí? ¿Para qué? Y esta es una de las cosas, evidentemente, que estaba o siempre ha estado ahí como una plataforma, ¿verdad? Para generar autoobservación, para que se facilite el recuerdo de uno mismo. Porque, pues, como otra vez lo decimos, observa tu contenido de esto, observa tu contenido del otro. Muy bien, pero mientras estoy caminando, mientras estoy dando esta charla, ¿cómo es posible activar? O mientras ustedes están escuchándome, ¿cómo pueden darse cuenta que están ahí sentados? ¿Cómo pueden observar este acto de yo compartirles algunas ideas, estos diagramas, y ustedes recibirlas y estar ahí sentados? ¿Qué cosas están pasando por su mente? ¿Qué cosas están pasando por su cuerpo? ¿Sí? Entonces, esto es algo que también es muy importante empezarlo a hacer desde la actividad misma. Y por eso hay algunos periodos que les llamamos de trabajo en el despertar, de tequio, de hacer cosas para practicar la técnica mientras estás llevando leña, ¿no? Mientras estás cocinando, mientras estás haciendo cosas, ¿no? Bueno, ¿para qué? Bueno, pues para desarrollar la conciencia. Y vean que aquí en el diagrama está conciencia con S y conciencia sin S, ¿no? Una en términos de este contacto directo con el yo superior y otro que tiene que ver con las cuestiones más sociales, más morales, etcétera, ¿no? Y aquí hay una cosa que es sumamente interesante aún en la meditación autoalusiva, que el contexto de los elementos que la conforman tiene un elemento espiritual, nacieron en un contexto espiritual y algunas de estas cosas, algunas de estas técnicas en el contexto religioso y no debería de perderse ese contexto también. Porque como si ustedes siguen esta línea, aquí de pronto es una panacea. Hacer meditación, ahora tenemos miles de estudios de el efecto tan positivo que tiene meditar. Practicar meditación, la que se te ocurra de pronto, porque hay
evidencia de prácticamente todas las técnicas, las quieren someter al análisis científico. Y entonces, pues generan sus grupos y comparan y ven, pues estas técnicas son más poderosas para esto, estas para lo otro, etcétera, ¿no? Y entonces vemos que meditar de pronto, evidentemente, tiene un efecto para el desarrollo de muchas capacidades fisiológicas, cognitivas, sociales, etcétera, ¿sí? Y esta práctica, la investigación se ha realizado en todo el espectro del span humano, ¿sí? Es decir, desde niños, ¿sí? Hasta personas mayores. ¿Y cómo tiene un efecto esto en todo esto? En la salud, cómo tiene un efecto, que es ahora una de las áreas más importantes que dicen, ¿para qué voy a practicar esto? Pues voy a practicarlo para incrementar mi salud, ¿sí? Y la salud, pues también ya como un estado de armonía, etcétera, ¿no? También hay, este, para que pensemos en qué caramba es eso, ¿sí? Entonces, no hay que perdernos de este contexto, porque ese contexto también nos posibilita imaginarnos en principio y después acceder directamente a que hay otras realidades superiores. Y esas otras realidades superiores podrían llevarnos hasta, por decir, Dios, el gran espíritu, el intento, ¿sí? Hashem. Ok. Entonces, por eso también aquí hay un nivel donde la idea es concentrar la mente y el corazón en la presencia divina. Eso es una consecuencia de estar experimentando la trascendencia a través de, pues, si están ubicando lo que leí hace un rato de el observador puede seguir siendo observado por otro observador. Y ese observador, cuando me doy cuenta, puede ser observado por otro. Entonces, si ahí uno también agrega esta idea, ¿sí? Entonces, definitivamente empieza a haber experiencias sumamente interesantes, ¿no? Eh, y finalmente, la parte más poderosa de esto es ascender a un conocimiento completo de Dios y a una unión con Él, ¿no? Ese es como, y de eso se trata, de pronto en el libro El sabor de la iluminación, porque pues, se va a ver la propuesta de cristianos, de judíos, de musulmanes, de sufis, de hindúes, porque la experiencia de pronto tiene características de unificación trascendentes que se comparten entre todas estas miradas, ¿sí? Eh, y bueno, creo o sea, estos que están aquí, ¿verdad? Cuando ubicamos en esta práctica por la manera en la que que vamos practicando, indudablemente, o sea, que llega un momento en que algo nos toca y vemos que caminar simplemente puede ser un acto sagrado. ¿Y qué queremos decir con un acto sagrado? Como un acto de profundo respeto por hacer eso, o comer, ¿sí? Porque empezamos a ubicar nuestra función en toda la biosfera, en todo el ecosistema hasta espiritual en un momento dado, ¿sí? Y esto nos lleva a que, pues, evidentemente, ¿no? Hay un servicio, hay algo que estamos haciendo. De hecho, el que yo ahora esté compartiendo esto surge porque empezó a haber una serie de sincronicidades en donde, y no sé si está aquí alguna de, bueno, esta Concepción Trinidad, ¿no? Que me decía, oye, Jacobo está queriendo comunicarse contigo, algo así. Yo decía, bueno, está bien,
pero de pronto se me aparece en una dedicatoria el día exactamente en el que la firmó y entonces digo, bueno, está bien, ok, voy a seguirla, voy a seguir lo que se está manifestando. Y así ha habido otras, ha habido una gran cantidad de sincronicidades, hermosas, ¿no? Y entonces como recordarme que esto tendría que empezarse a compartir con más personas. Si ustedes leen, también ese es el objetivo de, el- de haber publicado la meditación autoalusiva, como una manera de compartir que es posible tener estas técnicas accesibles para que todo mundo las practiquemos, ¿sí? Y entonces, pues recordamos eso, que somos malaks, que es esto, es mensajeros, ángeles, ¿no? De amor, de servicio, ¿no? Y esto genera energía, genera una conciencia distinta. ¿Se acuerdan? Él en un momento dado podía hablar de el campo neuronal y después del hipercampo. Entonces sabemos que de alguna manera esto puede empezar a tener una repercusión hasta social, ¿no? Y nos ayuda a trascender nuestras propias y a gestionar nuestras restricciones, nuestros paradigmas limitantes. Pues, ¿cómo vamos en tiempo? ¿Qué pues, porque si no empiezo a hablar. No sé, ¿cómo Bien, están? no, ¿Cómo? pues súper interesante. A lo mejor podemos darnos unos 10 minutos para concluir y entonces así completar una hora y cachito, Ah, porque está buenísimo. Yo quisiera que nos quedamos aquí, pues escuchándote, ¿no? Está muy, muy interesante esto y muy valioso también que todo esto viene en los libros, pero también poderlo aprender de forma práctica, pues es una gran joya. Entonces, pues sí, yo creo que en unos 10 minutos podemos gestionarnos para concluir, ver si también se hay alguna pregunta. Y ok. bueno, ujú. Bueno, pues este es el resumen de lo que acabo de ubicar, ¿no? Este, otra vez aquí tenemos la meditación y entonces el esquema anterior, pues lo que intenta evidentemente es darnos, porque ahora tenemos muy bien instalado en que vamos a hacer cosas que estén, pues por lo menos sean razonablemente adecuadas, ¿no? Que tengan una estructura lógica para esto, ¿no? Y entonces, evidentemente, el punto de esto es experimentarlo. Evidentemente, nada de lo que yo acabo de decir, nada de lo, aunque se haya escuchado muy padre y eso, y lo que haya yo leído de Jacobo, o sea, finalmente el punto es tampoco le crean a Jacobo si no lo experimentan. O sea, si no van a ver y decir, a ver si es cierto, voy a ver de qué se trata esto, ¿no? Y, y yo creo que esa era una actitud muy poderosa que nos compartió, en donde si les digo, por ejemplo, que él mismo decía esos textos, ya no sus propios textos, lo que él había escrito, porque esa es una cualidad del científico. Los científicos pueden en un momento dado rebatir sus propias teorías, su propio conocimiento que hayan generado y decir, pero esta es una mejor explicación, porque a los científicos lo que les interesa, evidentemente, es tener la mejor explicación del momento. Y Jacobo estaba en esa dirección. ¿Cómo explico esto? ¿Cómo voy a explicar esto? Y entonces, las áreas de influencia que puede tener Jacobo son extraordinarias dependiendo desde dónde las lees y que veas, pues que se oye bonito, pero si eso no lo puedes llevar a otro terreno, pues, pues está padre, nada más, está bonito, está bien. Y qué increíble que haya un científico mexicano que desapareció y ya está, eso se vuelve parte de ¿no? De nuestros temas hasta académicos, ¿no? Entonces, evidentemente hay que
cuando estamos hablando de rituales, estamos hablando de entrar en contacto con el mundo simbólico con el cual podemos acceder a otro tipo de realidades, ¿sí? Hacer cierto tipo de movimientos, hacer cierto tipo de trabajo corporal, pues para que justamente eh, haya un cambio en nuestra conciencia cotidiana y ver la realidad. Cuando estoy hablando de esto de sincronicidad, seguro que la mayoría de ustedes deben estar experimentando estos eventos que aparentemente no tienen relación uno con otro, pero que la conciencia de ustedes dice, esto tiene relación, esto lo soñé ayer y 20 horas después tienes una vivencia que conecta con tu sueño. Y pues, desde el punto de vista mecanicista, pues esto no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Pero entonces, hacer esta práctica nos lleva a que nuestra vida ordinaria mecánica condicionada sea trascendida, pero que sea observada, que sea perfectamente claro que observemos cuáles son estos condicionamientos que tengo. ¿Por qué? Pues porque mi historia personal me condiciona la percepción. Y tengo que recordar que justamente cuando les pedí que se imaginaran a Jacobo como terapeuta, están imaginándose a Jacobo realmente como tal, pues no, es lo que ustedes se imaginen, ¿no? El contacto que evidentemente tuve con Jacobo está permeado por mi historia personal y lo vi a él tal cual, pues no, está permeado, está filtrado por mi propia y por la edad que tenía en ese tiempo y por etcétera de cosas, ¿no? Bueno, entonces en este otro, simplemente los ejercicios físicos que hacemos en esta trilogía van a estimular las corrientes extrañas, que los que tienen alguna idea de la acupuntura china, ¿sí? Saben que está por 12 meridianos y en esos 12 meridianos hay 8 corrientes extrañas que se estimulan con los ejercicios que hacemos, ¿sí? Equilibra nuestros centros de energía, los limpia, ¿sí? Y esto nos va a dar chance de que, por ejemplo, en el último retiro, las personas estaban súper inquietas a los 10, 15 minutos de estar sentaditos. En la primera meditación estaban, el cuerpo no les permitía. Bueno, una de las últimas meditaciones estuvieron por 2 horas y tantos sentaditos, sin pestañear. ¿Cómo pasa eso? Bueno, pues tu cuerpo está trabajando de una manera distinta. Y uno de los plus que tenemos es, de las investigaciones interesantes, es hablar de los atractores, ¿sí? Y Jacobo hizo mucho énfasis en conectar con el atractor del futuro ideal, que nosotros también estimulamos esa partecita, pero luego nos cambiamos a experimentar el atractor extraño ideal del futuro, que yo creo que pueden ver que ahí hay una diferencia importante, ¿sí? Y de las cosas que ocurren evidentemente con esto es que percibimos cómo servir de una mejor manera. ¿Cómo es? ¿Suficiente con eso, Mariana? Pues padrísimo, Rafa. Como, pues me ayuda mucho ver estos mapas, nos ayuda como para ir aclarando todas estas ideas, ¿no? Que también muchas veces, como lo plantea Jacobo en los libros, pues requiere muchísima atención y concentración para ir captando todo esto. Y tú ya, de tanto que lo has estado estudiando y de hecho conversando con él y todo, pues nos lo presentas de una forma, pienso yo, bastante digerible. Entonces, ahora pues les invito a que si alguien tiene alguna pregunta o comentario, pueda o levantar su mano o escribirla en el chat. Y mientras eso sucede, pues queremos extenderles la invitación, justo con Rafa, pues estamos planeando un fin de semana de un retiro en donde Rafa nos vaya guiando paso a paso. Sí, muchas veces en los libros pues viene la teoría escrita y todo, y es muy distinto a que un maestro con toda esta experiencia
te vaya indicando, te vaya guiando, te resuelva las dudas, te acompañe así como paso a paso en una escalerita muy fácil de seguir. Y este encuentro va a ser el 3, 4 y 5 de abril en el Iztaccíhuatl, Puebla, en Contla, en una casa que justamente ha sido creada con la intención de poder compartir todas estas prácticas con personas que podamos pues aprender, enriquecernos y obtener todos los beneficios que ya nos compartió Rafa de una forma así como muy integral y muy interconectada. Entonces les dejo aquí en los mensajitos el número en donde pueden mandar mensaje para que les compartamos más información logística y todo. Y bueno, hay algunas personas aquí que ya han asistido a ese retiro y de todos modos es muy nutritivo volver a asistir para, ya ves que leer un libro, lees el mismo libro 2 veces y siempre vas descubriendo cosas distintas y con los retiros pues sucede así también. Y entonces, si ya asististe a este retiro, te invitamos también a que vuelvas a venir para que puedas reforzar la práctica, aprender más a profundidad y pues poner en práctica todo esto. Y bueno, pues de nuevo, muchísimas gracias, Rafa. Tenemos aquí una mano levantada de Jack. Entonces, pues brevemente, Jack, escuchamos tus dudas. Gracias. Si quieres, puedes prender tu micrófono para compartir. Hola Mariana, gracias. Hola Rafa, hola a todos. Pues nada, felicitarte por la charla. Me esclareció varios conceptos que también acá en Amatlán tenemos un club de lectura de la obra de Jacobo. Y en el curso de la charla hablaste de unos libros que el propio Greenberg dijo, no, pues esos ya no. No sé si los tengas por ahí a bote pronto o nomás es como, habría que buscar cuáles son. Este, pues básicamente, te digo, uno, porque es el que estaba llevando, era el de los nuevos principios de psicología fisiológica, ese era el uno, y luego ya estaban los de acerca del aprendizaje y la memoria. Ok, oye, ¿qué considerarías, por ejemplo, que Los Cristales de la Galaxia, que fue su último libro, que en realidad es un cuento bastante lindo de Ujú. amor, o sea, en realidad condensa, parece ser, ¿no? Que condensa toda su obra y en realidad hasta incluso parece un poco una despedida. ¿Qué piensas de eso? Fíjate, la primera cosa con ese libro es que cuando recién se publica, llega aquí a una librería que se llama La Latiz y que ellos son fans de Jacobo, tal. Y entonces me dice, Rafael, fíjate que ya tenemos este libro, tenlo, y me lo regalan, ¿no? Ese lo tengo aquí, ¿no? Ese sí lo tengo aquí de bote pronto. Este, ¿no? Y me lo regalan y yo pues empiezo lo empiezo a leer, ¿no? Ya tarde me acosté y entonces veo eh, justamente muchas cosas que ya estaban en los otros libros. O sea, muchas ideas puestas ya en el cuento y, o sea, muchas cosas que yo ponía perfectamente cuál era o sea, algunas de las intenciones más bien de ponerlo así, ¿no? Y de ser repetitivo y demás, pues tenía algunas cuestiones muy prácticas y otras evidentemente de comunicar cosas. Pero bueno, entonces yo termino de leer fragmentos del libro y al día siguiente justamente me bajo a hacer mis ejercicios aquí en la casa y yo tenía una, una maceta que estaba en mi oficina de la UDLA donde tenía yo un ficus, que era el único ficus que estaba vivo dentro de una oficina, ¿no? Bueno, entonces, bueno, pues empiezo a hacer mis ejercicios y después de un rato así veo que algo me llama la atención, que brilla dentro de la maceta. Entonces digo, ¿qué hora qué pasa esto? Entonces nada más le quito tantito, tierrita y me aparece un cristal de cuarzo, ¿no?
Eso es una de las anécdotas más bonitas con lo de los cristales de la galaxia. Y, y fíjate que no, o sea, para mí la experiencia después de leerlo, o sea, no veía exactamente que fuera como tal, pero sí como un momento de mucha más transparencia para hablar de procesos que se estaban dando y que además había correcciones, por ejemplo, con el Rap Ginsburg, ¿no? Que era así como siempre, si ustedes notan, va a estar hablando de la mística judía por ahí debajito y lo va a mencionar y lo va a mencionar, pero nunca con tal. Pero aquí sí, y aquí ya con mucha dirección, ¿no? Entonces y bueno, pues se plantean muchas cosas muy padres, ¿no? Este, Sí, eh, incluso como que da avisos de su origen, no sé si arturiano, pleyadiano o cosas de esas. ajá, así exactamente, ¿no? Que eso era parte de lo que en algún momento quiso compartir con una técnica que se llamaba análisis reencarnacional, ¿no? Y que pues algunos de nosotros, pues él la dirigió, ¿no? Para, sí, entonces ahí está, Gracias, gracias por compartir. Saludos. Espero con verlo. mucho gusto. Muy bien, pues muchísimas gracias, gracias por la escucha, gracias por el compartir. No sé si hay alguien más que tenga una duda por ahí. Javier Rangel dice muchas gracias, Javier, gracias por escuchar. María Angélica también dice gracias por compartir, Rafa. Y muy bien, pues quedamos muy emocionados de este retiro que es ya pronto, a principios de abril, justo cae los días de Semana Santa, que es viernes, sábado y domingo. Entonces pueden mandar un mensajito al 244-239-4421, en donde ahí les podemos compartir más información de cómo va a estar la logística y todo. Y pues sí, realmente es muy bueno dedicarnos un fin de semana como para poder concentrarnos en todo esto y dejar también de lado el celular, buscar también momentos de silencio y todo, ¿no? Entonces, bueno, Rafa, pues no sé si tienes algo para concluir. Pues finalmente me gustaría eh, sí decirles eso a todas las personas que ya han venido a practicar. Vamos a ponernos en contacto de manera personal para que el retiro, aunque tiene una estructura justamente para iniciar, también saben que hay áreas específicas a donde los que ya saben hacer ciertos ejercicios podrían estarlos teniendo con más frecuencia. Por ejemplo, en el estanque, ¿no? Meditar en medio del agua, cosas por decir. Es decir, podemos empezar ahora a personalizar la práctica, tener la práctica comunal, comunitaria, ¿sí? Colectiva, pero además también, de acuerdo a las necesidades de cada uno, empezar a tener esta posibilidad este, de estar en el despertar en las 2,5 hectáreas de bosque, pues para que lo utilice, porque para eso es un foco central de conciencia que todos deberíamos bueno, no deberíamos, pero nos convendría estar ahí para expandir y que en cada lugar haya una réplica de este esfuerzo que estamos haciendo. Entonces, esa es finalmente mi última reflexión. Por favor, deja de estar detrás de la línea donde podríamos estar, ya sabes, criticando y todo lo que está, no sé qué, y demos un pasito, vamos a atrevernos a ser parte del cambio planetario que estamos necesitando y que ya escuchamos en respecto a la guerra, está totalmente actual. Así es que demos nuestros pasos, vamos a unirnos, vamos a crear comunidad en ese sentido y que nuestros esfuerzos, pues evidentemente, lleven y nos lleven a lugares y experiencias que cada vez son más frecuentes, más viables, más, este,
más amorosas porque nos integran con niveles distintos de conciencia. Entonces, pues los esperamos ahí, les agradezco que me hayan escuchado. Este, esta es pues en este ciclo, la primera vez que hago esto, entonces pues algunas cosas a lo mejor, ay, no sé, pero bueno, irán saliendo mejor, espero, y los diagramas a lo mejor, no sé qué, ¿no? Su retroalimentación en ese sentido nos va a ayudar mucho también. Pues los abrazo y muchas gracias y hagan su parte. Ya escucharon, ya estas cosas, hagan lo que les toca. Con el perro, con el gato, con las personas que les rodean. Gracias, ¿Sale? Rafa. Pues aquí Gracias, Gracias, también Rafa. todo el mundo te agradece mucho en el chat. Yeletsi Gracias, agradece, Bancal agradece, Colibrí también, Valeria Luni, José Pérez. Yeletsi, la maestra Yeletsi, gracias. Fernanda Jiménez dice, ¿tiene algún grupo de estudio de los textos de Jacobo o las prácticas, además del retiro? Ahora todavía no, pero ya está, esa es parte de lo que muy está aquí, ahora no, ¿verdad? Pero Bien, bueno, es muy, Moisés Vera, ¿no? Bueno, era de las cosas que se platicaron de retomar nuestro grupo de meditación una vez a la semana y de tener el grupo de estudio en ese sentido también, ¿no? Entonces, pues en breve todo esto se les va a compartir. sí, estaría genial podernos reunir a seguir aprendiendo. Igual para seguir en contacto, pues pueden mandar mensaje al teléfono que les pasamos para que les compartamos información de charlas futuras y así. Y también Colibrí Azul dice, la meditación es maravillosa y podemos llegar a puntos donde no alcanza la mente beta. Pilar Espejo dice, muchas gracias por compartir. Rulas dice, Tlazocamati por su compartir, maestro. Las Cristina da las Ocamati, gracias y Fernanda también. oh Y es Meteo. que con esta gratitud, con este gozo, nos despedimos. Gracias, Rafa, y bonita noche para todos. Bye bye. Hasta luego. Algo nada más, ¿verdad? Sí, 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 con que salgamos de la llamada.